Sí, yo soy profesor de la Universidad de Barcelona, concretamente de la Facultad de Economía y Empresa, y soy miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. La renta básica, para empezar, es una medida que, para que nadie se confunda, no está en ningún sitio de Europa, aunque muchas denominaciones puedan parecer como renta básica de emancipación y esas cosas que no tienen nada que ver o muy poco que ver. La renta básica propiamente es una asignación monetaria para toda la población, absolutamente para toda la población de un área geográfica determinada. Lo cual no quiere decir, y esto es una de las cosas más distintivas o una de las características más distintivas de esta propuesta, no quiere decir que todo el mundo gane. Para hacer posible una renta básica hay que financiarla, y para financiarla hay que hacer una reforma fiscal. Ello quiere decir que, aunque contablemente puede asegurarse que los ricos recibirían la renta básica, los ricos perderían con la renta básica. Es decir, todo el mundo recibe la renta básica, pero no todo el mundo gana. Los ricos pierden. Es decir, efectivamente nosotros hemos dicho, cuando digo nosotros digo mi asociación, claro, y los partidarios de la renta básica, hemos dicho que la renta básica es una muy buena propuesta en épocas de bonanza económica, pero precisamente por las consecuencias de la crisis económica, entre estas consecuencias, pues el aumento del paro, el aumento por lo tanto de la pobreza, el aumento en general de la precariedad en todos los sentidos de la palabra, la renta básica significaría una solución posible a la situación de mucha precariedad, pobreza y, en fin, y auténtica hecatombe social, porque no se puede hablar en otros términos de buena parte de la población. Bueno, esto depende mucho de la hoja de ruta de cada situación concreta y de cuáles fueran las fuerzas políticas y sociales que estuvieran detrás de una renta básica. La renta básica actualmente me consta que la defienden, al menos de forma casi plena, tres organizaciones políticas. Una es EQUO, otra es ANOVA, esta organización que ha tenido tanto éxito en las últimas elecciones gallegas, y otra es Bildu. Y luego hay otras organizaciones políticas, como por ejemplo Iniciativa per Catalunya, que no defiende exactamente sí que la defiende en el sentido programático y tal, pero a corto plazo o de forma inmediata, o como ahora está de moda llamar hoja de ruta, propone una renta para los menores de 25 años y una pensión básica, le llaman universal, para los mayores de 65, que sería lo mismo que una renta básica, excepto que no sería aplicable, digamos, a la gente o a la parte de la población que está entre los 25 y los 65 años. Yo creo que en muchos estatutos de autonomía, como el de Andalucía, como el de Cataluña, se habla de renta básica por una razón, porque en un momento determinado la renta básica parecía que estaba de moda, ¿no? Era una propuesta intelectualmente muy potente, porque tiene detrás mucha fundamentación filosófica, política y económica, y al mismo tiempo pues había movimientos sociales o intelectuales conocidos que defendían esta propuesta. Bien, en estos estatutos de autonomía pues se ha puesto cosas como derecho a una renta básica, pero entonces, si se pusiera derecho a una renta básica sin más, sería la renta básica que, por ejemplo, defendemos nosotros, o bien la Asociación Internacional, que tiene secciones en 20 países de continentes distintos, defiende. Pero no, se llama renta básica, se pone alguna parrafada más, para aquellas personas que tengan necesidad. Esto es una renta para pobres, esto es la renta mínimas de inserción, que según la comunidad autónoma recibe otros nombres, o distintos nombres, pero se trata de una renta, o en todo caso una asignación, para aquellas personas que tengan necesidad, que es la gran diferenciación de la renta básica con los subsidios condicionados. Es decir, la renta básica es incondicional, o sea, usted no tiene que tener ningún tipo de condición, ser pobre, estar en el paro, tener algunas deficiencias, digamos, físicas o psíquicas, no. Simplemente por el hecho de ser ciudadano o ciudadana de un sitio determinado,
usted tendría derecho a ello. Lo cual tengo que añadir inmediatamente, en parte, lo que decía en un principio, para que yo diga, claro, mucha gente piensa, entonces los ricos reciben la renta básica, vaya locura. Bueno, pero claro, si se entiende que los ricos pagarían mucho más que lo que reciben como renta básica, porque habría una reforma fiscal, este problema supuestamente moral queda completamente salvado, ¿no? Y además, como han puesto en evidencia muchos teóricos, muchos estudiosos de la pobreza, aunque no estén de acuerdo con la renta básica, pero reconocen que la renta básica, a diferencia de los subsidios condicionados, no tiene ningún coste de transacción, ningún coste de gestión. Los subsidios condicionados, precisamente por ser condicionados, tienen un ejército de controladores que tienen que cobrar y, por lo tanto, despistan buena parte de los recursos de este programa. Por ejemplo, si me permitís, el que fue el anterior conseller de la Generalitat de Catalunya d'Economia, que es catedrático de Hacienda, Antoni Castells, digo en el anterior gobierno de la Generalitat, hizo un estudio hace unos años que muy significativo. Decía que si era eficiente económicamente, es ponerlo muy alto, pero si era eficiente económicamente un programa dirigido a los pobres, si era eficiente, por cada euro que iba a un pobre, otro euro se lo quedaba la administración del programa. Esto sí era eficiente. Si no era eficiente, por cada euro que iba a un pobre, a lo mejor se lo quedaban 4 o 5 euros el programa, porque hay que controlar. Esto es un problema de costes de gestión. Todo lo que sea condicional hay que controlarlo. Bueno, si nos lo tomamos en serio. Una propuesta como la renta básica es incondicional, con lo cual, hombre, en la época de la informática, pues controlar que la gente solo lo reciba una vez y aquel que por error no lo reciba ya se encargaría de reclamar, ¿verdad? No tiene mucho problema esto. Una de las cosas que pienso explicar ahora es un estudio que hicimos 4 profesores de allá de las universidades catalanas sobre cómo se podía financiar una renta básica en Cataluña a partir de una reforma del IRPF. Y lo hicimos en Cataluña y en Andalucía, porque dio la casualidad que disponíamos de IRPFs de Andalucía y IRPFs de Cataluña. Si lo hubiéramos tenido del conjunto del reino, lo hubiéramos hecho con mucho gusto, para el conjunto del reino, pero no teníamos. En Cataluña teníamos 110.000, lo cual todo el mundo puede entender que era una auténtica maravilla de muestra, ¿no? Y esto era en el año 2003-2004, con una reforma del IRPF, y luego, evidentemente, con una reforma también de todas las asignaciones monetarias públicas, se podía financiar una renta básica equivalente a 5.414 euros anuales para los adultos y 2.707 para los menores de 18 años. Esto era exactamente igual a 12 veces, 12 pagas, el salario mínimo interprofesional de entonces, no 14, sino 12. Es decir, anualmente era un poco inferior y en cualquier caso era estos 5.414 euros estaban un poquito por encima del umbral de la pobreza de Cataluña, con lo cual, en fin, se veía perfectamente que se podía financiar. Y insisto, esto es importante decir que el IRPF con nuestra reforma recogía lo mismo que se recogía antes. Además de financiar la renta básica, claro, si no tendría trampa, ¿no? Pero es posible. Bueno, es claro que el subsidio, una de las cosas que nosotros hacíamos en la financiación de la renta básica era todas las asignaciones públicas monetarias, es decir, no se tocaba un duro de la sanidad pública, ni un euro de la educación pública, pero todas las asignaciones monetarias que fueran inferiores a la renta básica quedaban suprimidas. Y todas las superiores quedaban igual. Es decir, las pocas personas que tenían una pensión, por ejemplo, superior a la renta básica de la cuantía que nosotros decíamos, las pocas, era un porcentaje muy pequeño, no perdía. Pero todas las que tenían asignaciones monetarias inferiores desaparecían. Claro, es decir, no es como mucha gente dice, vamos a ver, una renta básica de tanto dinero, por tantos habitantes son tantos miles de millones. Claro, calculado así, no hay nadie que esté en su sano juicio que quiera hacer una cosa de este tipo, porque efectivamente tendría unas consecuencias completamente negativas. Pues no, la verdad es que no, ¿eh? O sea, claro, si miramos el día a día parece que las cosas vayan muy despacio, pero cuando
Cuando fundamos la asociación, la Red Renta Básica, que esto fue en el año 2001, o sea, ahora hace 11 años, de verdad, mirado un poco retrospectivamente, y al fin y al cabo hace 11 años, el ruido que hemos hecho y que hemos logrado que se discuta 2 veces en el Parlamento español, varias veces en otros parlamentos, por no decir las repercusiones también internacionales que ha tenido, pues francamente, visto así, tampoco hemos hecho tan poca cosa, ¿no? Os quiero decir que tampoco ha sido tan inútil. Ahora, claro, si lo miramos desde el punto de vista de el conocimiento que tiene la inmensa mayoría de la población, sí, por supuesto, desde este punto de vista la inmensa mayoría de la población todavía no tiene conocimiento o no tiene un conocimiento suficiente de la propuesta, esto es verdad, y que hay mucho trabajo por lo tanto que hacer. Sí. Gracias a vosotros.